¿Y si te dijera que hay problemas matemáticos tan difíciles que ni las mentes más brillantes de la historia han podido resolver? Problemas que han desafiado a genios como Euler, Gauss y Riemann. Enigmas que, aún hoy, siguen sin respuesta. En el capítulo de hoy de Matemáticas para Dormir, vamos a hablar de los 12 problemas más difíciles de la historia de las matemáticas. Algunos de estos problemas han permanecido intactos durante siglos, como antiguos cofres sellados esperando a ser abiertos. Otros, después de décadas de lucha, han caído, pero solo gracias a herramientas matemáticas tan avanzadas que sus descubridores apenas pudieron comprenderlas en su totalidad. ¿Qué hace que un problema sea imposible de resolver? ¿Cómo puede una simple ecuación desafiar toda la lógica humana? ¿Existen preguntas que nunca podremos responder? Hoy exploraremos los 12 problemas más difíciles de la historia de las matemáticas. Algunos han sido resueltos tras siglos de trabajo, otros siguen desafiando a la humanidad. Y lo más inquietante es que si alguien los resolviera, podría cambiar por completo el mundo tal como lo conocemos. Prepárate, porque este viaje no solo es un recorrido por números y ecuaciones, es un descenso a lo más profundo de la mente matemática. Comencemos. En el puesto número 12 tenemos la cuadratura del círculo, un sueño imposible. Imagina que tienes un círculo perfecto. Ahora tu reto es simple, o al menos eso parece. Usando solo una regla sin marcas y un compás, puedes construir un cuadrado que tenga exactamente el mismo área que ese círculo. Durante más de 2000 años, matemáticos de todas las civilizaciones intentaron resolver este enigma. Desde la antigua Grecia hasta la Europa del Renacimiento, la cuadratura del círculo se convirtió en un símbolo de la búsqueda del conocimiento. Grandes pensadores como Arquímedes, Euclides y Leonardo da Vinci se enfrentaron a él, buscando el método perfecto. Parecía un desafío geométrico como cualquier otro. Se habían encontrado soluciones para duplicar el cubo, trisecar ángulos y construir polígonos perfectos. Pero este problema era diferente. Algo no encajaba. La clave del misterio estaba oculta en un número que todos conocemos, pi. Lo que nadie sabía en la antigüedad es que pi no es cualquier número, es un número trascendental. Esto significa que nunca puede expresarse exactamente con ninguna combinación de sumas, restas, multiplicaciones o raíces cuadradas de números racionales. Y esto, en términos geométricos, significa que nunca se podrá construir un cuadrado con el mismo área que un círculo solo con regla y compás. La prueba definitiva llegó en 1882, cuando el matemático alemán Ferdinand von Lindemann demostró que pi es trascendental. Con esto, el sueño de la cuadratura del círculo se desmoronó para siempre. El problema era literalmente imposible de resolver. Pero eso no impidió que muchos siguieran intentándolo. Incluso hoy en día, algunas personas insisten en que han encontrado la solución desafiando siglos de matemáticas establecidas. La cuadratura del círculo nos dejó una lección profunda. En matemáticas, no todo tiene solución, y a veces, lo más importante no es encontrar la respuesta, sino entender por qué no puede existir. Pasamos ahora al puesto número 11, el problema de los tres cuerpos, el caos en el universo. Imagina que estás observando el cielo nocturno. Ves los planetas moviéndose con precisión, siguiendo trayectorias que parecen predecibles. Ahora imagina que alguien te da un reto. Si conocemos la posición
y velocidad de tres cuerpos en el espacio, por ejemplo el Sol, la Tierra y la Luna, ¿podemos predecir con exactitud cómo se moverán para siempre? A primera vista, parece un problema sencillo. Después de todo, las leyes de Newton nos dicen cómo los cuerpos se atraen mutuamente mediante la gravedad. Para dos cuerpos, el problema se resuelve sin dificultad. Podemos predecir sus órbitas con precisión matemática. Pero cuando agregamos un tercer objeto, todo cambia. El problema de los tres cuerpos fue planteado por Newton en el siglo XVII, y durante siglos los matemáticos intentaron encontrar una fórmula exacta que describiera sus movimientos. Pero lo que descubrieron fue inquietante. El sistema se vuelve impredecible y caótico. Incluso una variación minúscula en la posición o velocidad de uno de los cuerpos puede hacer que el resultado sea completamente diferente. No hay una ecuación universal que describa todos los casos. En muchos escenarios, el comportamiento de los tres cuerpos se vuelve imposible de predecir a largo plazo. Este problema no solo es un reto teórico, afecta a todo, desde la mecánica celeste hasta la exploración espacial. ¿Cómo calculamos trayectorias precisas para naves espaciales? ¿Cómo podemos entender la evolución de los sistemas planetarios? A lo largo de los siglos, se han encontrado soluciones aproximadas para algunos casos específicos, y en 2017, un equipo de físicos chinos descubrió 1223 nuevas soluciones particulares. Pero el caso general sigue sin resolverse. El problema de los tres cuerpos nos enseña que, incluso en un universo que parece gobernado por leyes matemáticas, hay fronteras que desafían nuestra capacidad de predicción. A veces, lo que creíamos que era orden es en realidad puro caos. Pasamos ahora al 10º puesto, el último teorema de Fermat, el enigma de una nota al margen. Imagina descubrir un enigma oculto en un viejo libro de matemáticas, un problema tan intrigante que obsesionó a generaciones enteras. Esto es exactamente lo que ocurrió con el último teorema de Fermat, uno de los desafíos más famosos de la historia de las matemáticas. Todo comenzó en el siglo XVII, cuando el matemático Pierre de Fermat garabateó una nota en el margen de un libro de matemáticas. Escribió lo siguiente: he descubierto una demostración realmente maravillosa para este teorema, pero este margen es demasiado pequeño para contenerla. El teorema en cuestión era una simple modificación del teorema de Pitágoras. Decía que la ecuación x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n no tiene soluciones en números enteros cuando n es mayor que 2. Parecía una afirmación sencilla, pero con el paso de los años nadie pudo encontrar la demostración que Fermat aseguraba haber descubierto. ¿Era una broma? ¿Se equivocó? ¿O realmente tenía una prueba que se perdió para siempre? Durante más de 350 años, algunos de los mejores matemáticos del mundo intentaron resolver el misterio. Euler, Gauss, Sophie Germain y muchos otros se acercaron, pero nunca lograron demostrarlo en su totalidad. Se convirtió en el problema más famoso de las matemáticas. Finalmente, en 1994, el matemático británico Andrew Wiles presentó la prueba definitiva, pero la solución no fue sencilla. Para demostrar el último teorema de Fermat, Wiles tuvo que utilizar herramientas matemáticas que no existían en la época de Fermat. De hecho, su demostración se basa en la teoría de curvas elípticas y formas modulares, desarrolladas siglos después. Entonces, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Realmente Fermat tenía una prueba o simplemente pensó que la tenía y estaba equivocado? Lo que es seguro es que su nota al margen
inspiró a generaciones de matemáticos y llevó al descubrimiento de nuevas ramas de las matemáticas. Fermat no solo dejó un teorema, dejó un legado de intriga y misterio que tardó más de 3 siglos en resolverse. Y pasamos ahora al noveno puesto, el problema de los 4 colores, un enigma pintoresco. Imagina que eres un cartógrafo y tienes que colorear un mapa. Hay una regla: 2 países que comparten frontera no pueden tener el mismo color. ¿Cuántos colores necesitas como mínimo para asegurarte de que puedes colorear cualquier mapa sin que 2 regiones adyacentes compartan color? A primera vista, podrías pensar que la respuesta depende del mapa en cuestión. Sin embargo, en 1852, un joven matemático llamado Francis Guthrie formuló una sorprendente conjetura. Cualquier mapa en un plano se puede colorear con solo 4 colores. Parecía una afirmación simple, pero nadie podía demostrarlo. Los matemáticos intentaron durante décadas encontrar una prueba formal. Algunos intentaron reducir el problema a casos más simples. Otros intentaron encontrar un contraejemplo, pero todos fracasaron. El enigma se volvió tan famoso que en el siglo XX se convirtió en un desafío para los matemáticos de todo el mundo. Parecía un problema elemental de lógica y combinatoria, pero escondía una complejidad inesperada. Finalmente, en 1976, los matemáticos Kenneth Appel y Wolfgang Haken encontraron la primera demostración, pero había un problema. Su prueba dependía de una computadora que analizó más de 1500 configuraciones distintas para comprobar que en ningún caso eran necesarios más de 4 colores. Esto fue revolucionario. Era la primera vez en la historia que una computadora jugaba un papel esencial en la resolución de un problema matemático. Pero no todos quedaron satisfechos. Algunos argumentaban que una prueba asistida por computadora no era una demostración matemática real, porque nadie podía verificarla manualmente de principio a fin. A pesar de la controversia, desde entonces se han refinado las pruebas y se ha confirmado que el teorema de los 4 colores es cierto. Hoy en día, el problema sigue siendo un hito en la historia de las matemáticas, no solo por su aparente simplicidad, sino porque marcó el comienzo de una nueva era, el uso de la computación como herramienta fundamental para la demostración matemática. Lo que empezó como una simple curiosidad sobre mapas, terminó convirtiéndose en uno de los problemas más emblemáticos de la matemática moderna. Y pasamos ahora a la octava posición, la conjetura de Collatz, un juego numérico que nadie puede resolver. Imagina un juego de números con una regla muy simple. Primero, tomas cualquier número entero positivo. Segundo, si es par, lo divides por 2. Tercero, si es impar, lo multiplicas por 3 y le sumas 1. Cuarto, repite el proceso con el nuevo número. La pregunta es muy sencilla. ¿Siempre terminarás llegando al número 1? Parece una tontería, un simple ejercicio de aritmética, pero este problema ha desconcertado a los matemáticos durante más de 80 años. La conjetura fue formulada en 1937 por el matemático alemán Lothar Collatz, quien sospechaba que sin importar qué número elijas, siempre terminarás cayendo en el ciclo 4-2-1, sin posibilidad de escapar. A primera vista, esto parece cierto. Se ha probado en millones e incluso billones de números, y hasta ahora nadie ha encontrado una excepción. Pero aquí está el problema. Nadie ha podido demostrar matemáticamente que es cierto para todos los números enteros positivos. La conjetura de Collatz es engañosamente simple. Parece un problema de primaria,
pero en realidad está profundamente conectado con algunas de las áreas más avanzadas de la matemática moderna, como la teoría de números y los sistemas dinámicos. El mismísimo Paul Erdős, uno de los matemáticos más prolíficos del siglo XX, dijo sobre este problema: las matemáticas aún no están preparadas para resolver la conjetura de Collatz. Si un genio como Erdős lo dijo, es porque el problema es realmente profundo. ¿Por qué es tan difícil? Pues porque cada número parece tener un camino impredecible. Algunos tardan pocos pasos en llegar al 1, otros se elevan a cifras enormes antes de caer al ciclo final, y aunque nunca se ha encontrado un número que se escape, no hay ninguna prueba que garantice que esto sea cierto para todos los números enteros positivos. Lo más curioso es que la conjetura de Collatz ni siquiera tiene aplicaciones prácticas conocidas. No afecta a la criptografía, la física ni ninguna tecnología. Es solo un juego matemático, pero uno que nadie puede resolver. A veces, los problemas más difíciles no vienen de ecuaciones complejas o conceptos abstractos. A veces, todo lo que se necesita es una simple operación aritmética para desafiar a las mejores mentes del mundo. ¿Serás tú quien logre demostrarlo? Y pasamos ahora a la séptima posición, la conjetura de Poincaré, un enigma que desafió la forma del universo. Imagina que tienes una esfera de goma y que puedes estirarla, deformarla y retorcerla todo lo que quieras, pero sin hacer agujeros ni cortes. No importa cómo la manipules, siempre sigue siendo una esfera. Ahora, ¿cómo podemos saber si cualquier objeto tridimensional que no tenga agujeros es equivalente a una esfera? Esta pregunta, aparentemente sencilla, llevó a uno de los mayores enigmas matemáticos del siglo XX, la conjetura de Poincaré. El problema fue planteado en 1904 por el matemático francés Henri Poincaré, considerado uno de los padres de la topología. En términos simples, la conjetura dice que cualquier objeto tridimensional sin agujeros es topológicamente equivalente a una esfera. Es decir, si un objeto no tiene agujeros y se puede deformar continuamente, entonces, esencialmente, debe ser una esfera. A primera vista, parece obvio. En 2 dimensiones, sabemos que cualquier superficie sin agujeros es equivalente a una esfera. Pero en 3 dimensiones, las cosas se complican. Durante décadas, los matemáticos intentaron demostrarlo sin éxito. La conjetura se convirtió en un problema del milenio, con un premio de $1 millón para quien lo resolviera. Muchos lo intentaron, y todos, o casi todos, fallaron. Hasta que en 2003, un hombre enigmático y solitario llamado Grigori Perelman publicó una serie de artículos en internet con la prueba completa. Lo hizo utilizando herramientas avanzadas de geometría diferencial y análisis de Ricci, resolviendo no solo la conjetura de Poincaré, sino también un problema más general sobre la forma del universo. El mundo matemático quedó en shock. Perelman no solo había resuelto uno de los mayores problemas de la historia, sino que lo hizo con una elegancia que dejó a todos boquiabiertos. En 2006, se le ofreció la medalla Fields, el equivalente al Nobel de las Matemáticas, pero la rechazó. También rechazó el premio de $1 millón, diciendo que el reconocimiento no le interesaba. Perelman desapareció de la comunidad matemática, retirándose a vivir con su madre en un pequeño apartamento en Rusia. Desde entonces, ha rechazado entrevistas, ofertas de trabajo y cualquier contacto con la fama. Así terminó la historia de la conjetura de Poincaré, un problema que desafió la intuición de los matemáticos durante un siglo y que fue resuelto por un genio que decidió alejarse de todo. A veces, los mayores misterios no están en los números, sino en las personas que los resuelven. Y llegamos a la sexta posición, la conjetura de Goldbach.
¿está toda la matemática escrita en los números primos? Cierra los ojos e imagina un número par, cualquiera. Ahora intenta descomponerlo en la suma de dos números primos. Por ejemplo, 8 es igual a 3 más 5, 20 es igual a 7 más 13, 42 es igual a 19 más 23. Parece fácil, ¿verdad? Bueno, ahora imagina que este patrón funciona para todos los números pares mayores que 2. Esta es la famosa conjetura de Goldbach, propuesta en 1742 por el matemático prusiano Christian Goldbach en una carta a Leonhard Euler. Su afirmación parecía sencilla. Todo número par mayor que 2 puede escribirse como la suma de dos números primos. Euler, uno de los matemáticos más brillantes de la historia, intentó demostrarlo y falló. Y desde entonces nadie ha conseguido demostrarla de manera general. A lo largo de los siglos, la conjetura ha sido probada para números cada vez más grandes, gracias a supercomputadoras. Se ha verificado para números de hasta 4 por 10 elevado a 18 cifras, pero sigue sin haber una prueba matemática que la valide para todos los números. ¿Por qué es tan difícil de demostrar? Los números primos tienen una estructura caótica y aparentemente impredecible. No siguen una fórmula sencilla y su distribución a lo largo de la recta numérica es un misterio en sí mismo. Aunque todos los pares probados cumplen la conjetura, eso no significa que no exista una excepción en algún lugar del infinito. El gran matemático Hardy, experto en teoría de números, dijo una vez: parece increíble que esta afirmación sea falsa, pero aún más increíble es que siga sin demostrarse. Si la conjetura de Goldbach se demostrara, daría un paso gigantesco en nuestra comprensión de los números primos. Pero si se encontrara una excepción, un solo número par que no se pueda escribir como suma de dos primos, toda la teoría colapsaría. A día de hoy, sigue siendo uno de los problemas más enigmáticos de la historia de las matemáticas. Un problema simple de entender, pero imposible de resolver. La pregunta sigue abierta. ¿Hay alguna ley secreta que rige los números primos? ¿O estamos persiguiendo un fantasma matemático? Querido oyente, te confieso que las matemáticas me enamoraron cuando conocí este problema. Y pasamos ahora al quinto problema más difícil: la hipótesis de Riemann, el código oculto de los números primos. Los números primos son los átomos de la matemática. Son indivisibles, fundamentales y parecen surgir de la nada en la recta numérica sin un patrón evidente. Pero, ¿y si hubiera una fórmula oculta que revelara su distribución? En 1859, el matemático alemán Bernhard Riemann propuso una conjetura que cambiaría para siempre la teoría de los números, la hipótesis de Riemann. Este enigma, que sigue sin resolverse, es quizás el problema más importante de toda la matemática. ¿De qué trata? Riemann estudió una extraña función matemática llamada función z. A simple vista parece solo una serie infinita, pero Riemann descubrió algo extraordinario. Las soluciones de la ecuación parecen contener información sobre los números primos. Su conjetura es que todas las soluciones no triviales de esta ecuación tienen una forma especial. Su parte real siempre es exactamente un medio. Si esto se demostrara, tendríamos una forma de predecir con precisión cómo aparecen los números primos en la recta numérica. Resolveríamos uno de los mayores misterios de la matemática. El caos de los primos tiene un orden oculto. ¿Y por qué es tan difícil? Lo sencillo es decir que es porque nadie ha podido demostrarla. Se ha verificado para los primeros 10 billones de ceros de la función z, y todos cumplen la conjetura.
Pero la matemática no funciona con verificaciones. Un solo contraejemplo bastaría para derrumbar la hipótesis. La hipótesis de Riemann está tan profundamente conectada con otras ramas de las matemáticas que si se demostrara, muchas otras conjeturas caerían en cadena. Y si se encontrara que es falsa, se produciría un auténtico terremoto en la teoría de números. Por esta razón, el Instituto Clay la incluyó en su lista de los 7 problemas del milenio, ofreciendo $1 millón de premio a quien la resuelva. A día de hoy, la hipótesis de Riemann sigue sin solución. Algunos de los mayores matemáticos de la historia han intentado resolverla sin éxito. En 2018, el grandísimo matemático británico Michael Atiyah afirmó haber encontrado la prueba definitiva, pero su demostración no fue aceptada por la comunidad matemática. La gran pregunta sigue en el aire. ¿Es la distribución de los primos realmente aleatoria o hay un código matemático oculto que aún no hemos descubierto? Si alguien logra resolver este enigma, no solo se llevará $1 millón, sino que cambiará para siempre el destino de la matemática. Y llegamos ahora a la cuarta posición. Todo un clásico. El problema del viajante cuando las matemáticas chocan con la realidad. Imagina que eres un vendedor ambulante y tienes que visitar varias ciudades antes de regresar a casa. ¿Quieres hacerlo en el menor tiempo posible, evitando recorridos innecesarios? La pregunta es sencilla. ¿Cuál es la ruta más corta que pasa por todas las ciudades exactamente una vez y vuelve al punto de partida? A simple vista, parece un problema de lógica y organización, pero en realidad estamos ante uno de los mayores desafíos de la matemática y la computación, el problema del viajante. ¿Por qué es tan difícil? Si tienes pocas ciudades, puedes calcular todas las rutas posibles y elegir la más corta, pero a medida que el número de ciudades aumenta, la cantidad de combinaciones se dispara de forma exponencial. Por ejemplo, con 4 ciudades hay 6 rutas posibles. Con 10 ciudades hay 362.880 rutas. Con 50 ciudades, las combinaciones superan al número de átomos en el universo. Resolver este problema de manera exacta para grandes cantidades de ciudades es prácticamente imposible. Se convierte en un problema de la categoría NP difícil, lo que significa que no hay una forma eficiente conocida para resolverlo en todos los casos. Este problema no solo interesa a vendedores ambulantes, se aplica en logística, planificación de rutas de entrega, redes de telecomunicaciones, diseño de circuitos electrónicos e incluso en la biología, donde se usa para estudiar el comportamiento de las abejas al recolectar néctar de flores. Las mejores soluciones actuales utilizan algoritmos heurísticos e inteligencia artificial para encontrar rutas aproximadas, pero aún nadie ha encontrado un algoritmo eficiente que resuelva todos los casos de manera óptima. ¿Y si alguien lo resuelve? Si un día se descubre un método eficiente para resolver este problema, toda la informática cambiaría. Muchas tareas que hoy consideramos imposibles o que tardan años en calcularse, podrían resolverse en segundos. Por ahora, el problema del viajante sigue siendo un misterio. Un problema simple de formular, pero imposible de resolver de manera exacta en un tiempo razonable. A veces, las matemáticas no solo buscan respuestas, sino que revelan los límites de lo que podemos calcular. Y con esto llegamos al top 3, la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer, el código secreto de las curvas elípticas. Las curvas elípticas pueden parecer un concepto abstracto de la matemática pura, pero esconden algunos de los secretos más profundos sobre los números y la criptografía. Sin ellas, el mundo moderno no funcionaría. Protegen nuestras transacciones bancarias, aseguran la privacidad
de nuestras comunicaciones y son la base de la criptografía de clave pública. Sin embargo, hay un misterio aún sin resolver. ¿Podemos predecir cuántas soluciones tiene una curva elíptica en números racionales? En la década de 1960, los matemáticos Brian Birch y Peter Swinnerton-Dyer formularon una conjetura que intenta responder a esta pregunta. Relacionaron las soluciones de una curva elíptica con una función llamada función L, que encierra información fundamental sobre la estructura de la curva. Su conjetura afirma que, si la función L de la curva elíptica en S1 es diferente de 0, la curva tiene solo un número finito de soluciones racionales. Si la función L en S1 es igual a 0, entonces la curva tiene infinitas soluciones racionales. ¿Por qué es tan importante? Porque une dos mundos de la matemática que en apariencia no deberían estar relacionados. En primer lugar, las curvas elípticas que surgen en la geometría algebraica y en segundo, las funciones L que provienen del análisis matemático y la teoría de números. Resolver esta conjetura no solo sería un logro teórico, cambiaría radicalmente la criptografía moderna, la seguridad en Internet y nuestra comprensión de los números primos. ¿Y qué tan cerca estamos de resolverla? Pues se han probado casos particulares, pero la conjetura sigue sin demostrarse en general. Por su importancia, fue incluida como uno de los problemas del milenio, con un premio de $1 millón para quien la resuelva. Los matemáticos han avanzado en el problema utilizando técnicas sofisticadas, pero la solución completa sigue fuera de nuestro alcance. Si alguien logra demostrar esta conjetura, las implicaciones para la teoría de números serían gigantescas. A veces, las matemáticas parecen un juego abstracto, pero lo que está en juego aquí es la seguridad de la información de todo el mundo moderno. El código secreto de las curvas elípticas sigue esperando a ser descifrado. Llegamos al segundo problema, el problema de P versus NP. ¿Hay problemas imposibles de resolver rápidamente? Imagina que tienes un candado y su clave tiene millones de combinaciones posibles. Probar todas, una por una, llevaría una eternidad. Sin embargo, si alguien te da la clave correcta, puedes comprobar en un instante que funciona. Este es el corazón de uno de los mayores enigmas de las matemáticas y la informática, el problema de P versus NP. ¿De qué trata? Los problemas matemáticos pueden dividirse en dos grandes categorías. Los problemas P, o Polynomial Time, son los problemas que pueden resolverse rápidamente con un algoritmo eficiente. En cambio, los problemas NP, Non-Deterministic Polynomial Time, son los problemas cuya solución puede verificarse rápidamente, pero no sabemos si también se pueden resolver rápidamente. El gran misterio es, ¿todos los problemas cuya solución se pueden verificar rápidamente, es decir, los NP, también pueden resolverse rápidamente, es decir, son P? En otras palabras, ¿P es igual a NP? Si la respuesta es sí, significaría que cualquier problema difícil que podamos verificar rápidamente también puede resolverse rápidamente. Si la respuesta es no, significaría que hay problemas que, aunque podamos verificar su solución en segundos, no hay forma de resolverlos eficientemente sin probar millones de combinaciones. ¿Y por qué es tan importante este problema? Si se demostrara que P es igual a NP, cambiaría por completo la informática, la inteligencia artificial, la logística y sobre todo la criptografía. La seguridad de Internet y el cifrado de contraseñas se basan en el hecho de que ciertos problemas son extremadamente difíciles de resolver. Si P fuera igual a NP, toda la seguridad digital quedaría en peligro. Por otro lado, si se demostrara que P es distinto de NP,
se confirmaría que hay problemas que nunca podremos resolver rápidamente, sin importar cuánta tecnología avancemos. Desde que se formuló en 1971, nadie ha logrado resolverlo. Es uno de los problemas del milenio, con un premio de $1 millón para quien lo demuestre. En 2010, el matemático ruso Vinay Deoladikar intentó demostrar que P es diferente a NP, pero su prueba no fue aceptada. Otros han intentado demostrar lo contrario, pero sin éxito. Si un día alguien encuentra la respuesta, el mundo entero cambiará. Ya sea que la respuesta sea sí o no, la demostración de P versus NP marcará un antes y un después en la historia de la ciencia. Por ahora, el misterio sigue sin resolverse. La gran pregunta sigue en el aire. ¿Hay problemas que jamás podremos resolver en un tiempo razonable? Y lo más inquietante, ¿qué pasaría si alguien ya hubiera encontrado la respuesta, pero decidiera mantenerla en secreto? Y por fin llegamos al primer puesto de nuestra lista de los 12 problemas más difíciles de la historia de las matemáticas. El problema merecedor de tan codiciado premio es la conjetura de Euler sobre sumas de potencias, un error que tardó siglos en corregirse. Leonhard Euler, uno de los matemáticos más brillantes de la historia, formuló una conjetura en 1769 que parecía absolutamente lógica. Se basaba en el famoso último teorema de Fermat del que hablamos antes, que dice que la ecuación x elevado a n más y elevado a n es igual a z elevado a n no tiene soluciones enteras para n mayor que 2. Euler pensó que este patrón se extendía aún más y propuso que para cualquier número mayor que 2 se necesitarían al menos n números elevados a la potencia n para obtener otro número elevado a n. Es decir, para exponentes de n igual a 2, sabemos que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, por lo que hacen falta dos términos. Para n igual a 3, Euler predijo que se necesitarían al menos 3 números cubos para sumar otro cubo, es decir, a al cubo más b al cubo más c al cubo será igual a d al cubo. Para n igual a 4, harían falta al menos 4 números elevados a la cuarta potencia para sumar otro número a la cuarta potencia. Era una conjetura elegante y parecía tener todo el sentido del mundo. Durante siglos nadie encontró un contraejemplo. Parecía que Euler tenía razón, hasta que la informática entró en juego. En 1966, un matemático llamado L.J. Lander y su colega T.R. Parkin utilizaron una computadora para buscar contraejemplos, y lo encontraron. El caso es que 27 elevado a 5 más 84 elevado a 5 más 110 elevado a 5 más 133 elevado a 5 es igual a 144 elevado a 5. Como se puede observar, tan solo hemos necesitado 4 potencias de grado 5 sumadas entre ellas para que dé como resultado una nueva potencia de grado 5. Este hallazgo derrumbó la conjetura de Euler, al menos para exponentes de n igual a 5, es decir, de grado 5. Desde entonces se han encontrado más contraejemplos para otros valores de n. Esto nos recuerda que incluso las afirmaciones de los matemáticos más grandes pueden estar equivocadas. La intuición no siempre es suficiente y la verdad matemática a veces esconde sorpresas que solo descubrimos siglos después. El error de Euler demuestra que en matemáticas, incluso cuando algo parece lógico y sin contradicciones, puede estar mal. Este problema nos enseña una de las lecciones más importantes de la ciencia. Las conjeturas deben demostrarse y no solo intuirse. Y hasta el más grande de los genios puede equivocarse. Incluso hoy en día hay muchas otras conjeturas sin resolver que podrían seguir este mismo destino. ¿Qué otras verdades matemáticas podrían derrumbarse en el futuro? A lo largo de la historia, las matemáticas han sido un campo de batalla donde las mentes más brillantes han luchado contra problemas que en muchos casos
han permanecido sin resolver durante siglos. Algunos, como el último teorema de Fermat, finalmente cayeron después de un esfuerzo titánico. Otros, como la hipótesis de Riemann o el problema P versus NP, siguen desafiándonos, ocultando secretos que podrían cambiar por completo nuestra comprensión del universo y la computación. Pero aquí está lo más fascinante. Aún hay mucho por descubrir. Puede que algunos de estos problemas se resuelvan en nuestra vida, o puede que haya enigmas matemáticos que nunca podamos descifrar, y tal vez, solo tal vez, tú podrías ser quien logre resolver el próximo gran misterio matemático. Si este vídeo te ha gustado, dale un like para ayudar a que más personas descubran estas historias fascinantes. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Matemáticas para Dormir para seguir explorando los secretos más intrigantes del mundo matemático. De esa forma nos ayudarás a crecer y a llegar a muchísima más gente. Déjame un comentario respondiendo esta pregunta. ¿Cuál de estos problemas te ha parecido más fascinante? ¿Crees que alguno de ellos se resolverá pronto? Me encantaría leer tu opinión. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir. Un fuerte abrazo.